Desde el punto de vista histológico, perdón, va a estar compuesto por 3 capas, que va a ser la mucosa, muscular y la adventicia. La mucosa está constituida por el urotelio, que va a revestir la luz del uréter, y una lámina propia que en el caso de las vías urinarias es de tejido conectivo denso. El urotelio va a presentar 3 capas bien definidas de células. La porción más profunda, que va a ser la basal, está constituida por células pequeñas de 10 milímetros de diámetro, que se disponen en una sola capa que contacta con el tejido conectivo subyacente y van a ser las precursoras de las células más superficiales. La región intermedia va a estar constituida por células de forma piriforme, un poco más grandes, de 10 a 25 milímetros de diámetro, que se ubican por encima de las células basales subyacentes y su espesor es de varias capas de células, entre 3 a 6 capas. En algunas especies, las células de este estrato intermedio cuentan con largos y delgados procesos citoplasmáticos que van a contactar con la membrana basal. Y por último, la capa más externa de células, la capa superficial, se compone de células poliédricas muy grandes de 25 a 100 milímetros de diámetro, denominadas células en paraguas o en cúpula. Por debajo del urotelio se ubica el tejido conectivo que constituye la lámina propia de la mucosa ureteral. Entonces, como vemos en la imagen, donde dice EP, pues va a ser el epitelio de transición o el urotelio, y las células superficiales del epitelio de transición, bueno, van a ser las más grandes y algunas pueden ser binucleadas, como se ve en esta flechita. Las células basales van a ser más pequeñas y normalmente los núcleos se van a ver como más apiñados debido al citoplasma mínimo de cada célula, y las intermedias pues parecen formar varias capas y son de tamaño mayor que las células basales, pero menor que las células superficiales. Okay. La segunda túnica de la pared del uréter va a estar compuesta, como dije, por tejido muscular liso, dispuesto en 2 capas concéntricas. La más interna es la capa longitudinal y posee fibras musculares, cuyo eje mayor coincide con el eje mayor del órgano. Y la capa muscular externa va a ser circular, y en cortes transversales se pueden observar fibras musculares rodeando la luz del órgano. En la región más distal del uréter, perdón, próxima a la vejiga, se puede observar una tercera capa de tejido muscular de localización más externa y de disposición longitudinal. Por fuera de la capa muscular se va a ubicar la adventicia del uréter, constituida por tejido conectivo laxo, vasos, nervios y algunos adipocitos. Esta adventicia se confunde con el tejido adiposo retroperitoneal. Entonces, pues aquí también tenemos la imagen y pues va a tener las letras que van a decir que es. Por ejemplo, EP sería el epitelio de transición, la mucosa, que será la mucosa junto con el tejido conectivo, la capa muscular y la capa adventicia, donde pues también se pueden ver algunos adipocitos. En cuanto a su irrigación, vamos a tener que recibir arterias que se han clasificado en arterias largas y cortas. Las largas van a ser la arteria uretral superior, que va a ser procedente de la arteria renal, la arteria uretral inferior, que van a ser de la arteria ilíaca interna, y las cortas van a ser la arteria espermática o la uterovárica, dependiendo, y se van a dirigir a la parte media del uréter y se anastomosan con las arterias uretrales largas. Siguiente, por favor. Y bueno, como vemos aquí, en la porción del abdomen tenemos a la arteria renal, a la arteria gonadal, dependiendo sea hombre o mujer, tenemos a la aorta abdominal, la arteria ilíaca común, y ya en la pelvis, disculpe. Y ya en la pelvis tenemos a las arterias a la ilíaca interna, la vesical superior e inferior, la uterina, la rectal media y la vaginal. Siguiente, por favor.
En cuanto al drenaje venoso, estas venas van a nacer de las paredes de los uréteres y son satélites de las arterias correspondientes. Van a drenar en las venas renales y en las gonadales, como ven aquí. Siguiente, por favor. En cuanto a la inervación, los nervios van a proceder del plexo hipogástrico y de los nervios del riñón y se pueden distinguir aquí en tres clases. La primera es el nervio principal superior, que son dos filetes delgados de los nervios renales posteriores. Está el nervio principal inferior, que va a venir del plexo hipogástrico. Los nervios de la porción terminal del uréter, que van a venir del ganglio hipogástrico. Siguiente. Y bueno, no, todavía no, disculpa. Y va a haber un último que es el nervio ureterovesical externo, que este va a recibir aferencias simpáticas preganglionares de los segmentos medulares de la décima torácica o hasta la segunda lumbar. Y estas fibras postganglionares se originan en varios ganglios de los plexos autónomos, tanto el aórtico, renal, hipogástricos, superior e inferior. Y eso es todo. Siguiente. Ay, permítame tantito, es que tengo problemas con la presentación. Ahí voy. Ya, disculpen. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que es la vejiga. Este va a ser un recipiente músculo membranoso del aparato urinario en donde se acumula la orina que llega por los uréteres y permanece aquí el tiempo entre cada micción. En cuanto a su forma, bueno, las dimensiones y la forma van a variar con la edad, el sexo y con la cantidad de orina que contenga. La vejiga vacía se aplana de arriba hacia abajo con forma de una cúpula y la vejiga llena tiene forma redondeada, globosa y su diámetro vertical es más grande que el transverso y que el anterior posterior. La capacidad fisiológica es de 200 centímetros cúbicos como promedio, pero pues esto es muy variable dependiendo del individuo. Va desde los 50 centímetros cúbicos hasta los 1000 centímetros cúbicos. Y la capacidad fisiológica de la vejiga en estados patológicos puede inclusive alcanzar a dimensiones de 2 o 3 o más litros de orina. O bien puede inclusive reducirse hasta ser incapaz de contener incluso unos 20 centímetros cúbicos. En la mujer cabe destacar que la capacidad fisiológica es mayor que en el hombre. En el hombre, bueno, siguiente por favor. Aquí. En el hombre, la vejiga se va a encontrar por detrás del pubis, por delante del recto y por arriba del perineo y la próstata. Y aquí vemos la base de la próstata, las vesículas seminales y los conductos deferentes. Siguiente, por favor. En la mujer va a estar ubicada por detrás del pubis,
por delante del útero y de la vagina, y cuando está vacía, la vejiga no va a rebasar la excavación pélvica, pero cuando está llena va a rebasar al pubis y va a entrar en contacto con la pared abdominal anterior. Siguiente, por favor. Y bueno, en la base de la vejiga se van a distinguir dos porciones, que va a ser la anterior y la posterior. En la anterior se encuentra el trígono vesical y el posterior va a estar el bajo fondo de la vejiga. También van a tener tres orificios de las vías urinarias, que van a ser los dos orificios de los uréteres que van a llegar, y se van a distanciar entre de 2 a 3 centímetros. Y estas, bueno, son las vías de llegada de orina y están unidos por los pliegues interurétricos o el rodete interuretral. Y el tercer orificio va a ser el de la uretra, que ya va a ser más anterior y va a marcar el centro del cuello de la vejiga. Siguiente, por favor. Les voy a hablar un poquito más sobre el trígono vesical. Este se va a localizar en la parte interna de la vejiga y está formado por tres vértices. Dos están localizados en la parte posterior, que van a constituir, como ya les mencioné, los orificios uretrales, y uno localizado en la parte anterior, que va a ser el de la uretra. Este trígono está constituido por músculos superficiales de estos uréteres y el profundo detrusor de la vejiga. Entonces, aquí hay otro espacio que se le llama espacio de Retzius o el prevesical, que va a ir del ombligo al piso de la pelvis y va a tener forma triangular. Y la importancia es que, bueno, está lleno de tejido conectivo y ahí se va a encontrar como tal el plexo de Santorini, que es una red venosa. Siguiente, por favor. Y ahí está un poquito mejor. Siguiente. Como parte de su irrigación va a recibir sangre de las arterias vesicales inferiores, que van a ser ramas de la arteria hipogástrica, que van a irrigar tanto al trígono como el bajo fondo de la vejiga. Y las arterias vesicales posteriores, que son ramas de las arterias hemorroidales, las arterias vesicales anteriores, que van a ser ramas de la arteria obturatriz, y las arterias vesicales superiores, que van a ser ramas de la arteria umbilical. Siguiente, por favor. En cuanto al drenaje venoso, van a nacer de una red mucosa y esta se va a desembocar en la red intramuscular formada por los troncos venosos. Estos troncos van a salir de esta capa, desembocando en la red perivesical formada por venas, y van a ir del vértice a la base. También van a estar las venas anteriores, que van a desembocar en el plexo pubovesical, y las laterales van a desembocar en el plexo vesicoprostático. Siguiente, por favor. En cuanto al drenaje linfático, aquí se van a originar, bueno, en redes submucosas que se anastomosan con las redes musculares, y van a salir para formar estas redes perivesicales, de las cuales nacen conductos colectores que desembocan aquí en los ganglios ilíacos externos, en los ganglios hipogástricos y en ganglios lumbares. Siguiente, por favor. En cuanto a la inervación, esta va a proceder del plexo hipogástrico, al que también se van a acompañar los nervios sensitivos de los primeros dos nervios lumbares y de los terceros y cuartos nervios sacros. Estos vienen del plexo hipogástrico y salen ramas que van a llegar a la vejiga por la cara posterior y sus dos caras laterales. Siguiente, por favor. Okay, ahora la histología de vejiga. Esta va a presentar las mismas capas que el uréter, que va a ser una túnica mucosa conformada por el urotelio y el tejido conectivo subyacente. Una segunda capa muscular, que sería el músculo detrusor de la vejiga, y una adventicia por fuera. Los fascículos musculares de la túnica muscular no mantienen un orden tan regular como el que mencioné en el uréter, y se observan con frecuencia heces musculares en distintas incidencias y rodeados de tejido conectivo. En el urotelio de la vejiga, la superficie apical de las células, que se van a llamar como en paraguas, poseen características estructurales y bioquímicas particulares.
Cuando la superficie de estas células se examina mediante el microscopio, se destaca la presencia de numerosas uniones estrechas entre células contiguas. Estas uniones estrechas van a dividir la superficie de la célula en dominios de membrana apical y vasolaterales. Se puede también observar que la superficie apical está cubierta por bordes elevados y áreas llamadas placas. Entonces se las muestro en la imagen, en la primera imagen. Y la disposición de los micropliegues y las plagas proporciona a la superficie apical, pues es un aspecto pues como festoneado. Y pues como vemos aquí, se observan las células que contactan con la luz, que van a ser las células en paraguas, y mientras que las células del estrato inferior que no contactan con la luz, o sea, o bueno, también las mencionan como células en raqueta, van a poseer claros polinucleares de glucógeno, que van a ser las que señalan las flechas rojas. Y pues, bueno, la función primaria del urotelio va a hacer que va a formar una barrera que evita la entrada pues, de agentes patógenos y controla selectivamente el paso de agua, iones, solutos y grandes pues, macromoléculas desde la superficie de la mucosa hacia el tejido conectivo subyacente. Durante el almacenamiento de la orina, la presión hidrostática va aumentando y la morfología del urotelio se modifica, disminuyendo el número de capas que lo componen. Y pues en esta otra imagen, pues bueno, se mencionaba que el hecho de que se viera uno de los uréteres era poco habitual, pero pues bueno, aquí se puede ver el epitelio de transición que está con las letras EP, que va a revestir la vejiga, y debajo del epitelio pues va a haber una capa de tejido conjuntivo, y pues también va a haber vasos sanguíneos, los que se ven aquí. Y se debe observar también que el tejido conectivo pues se tiñe un poquito más de intensidad que el músculo liso de la muscular, bueno, como dice la M. El epitelio y el tejido conjuntivo pues también van a constituir como tal la mucosa de la vejiga. Todo esto. Y pues la muscular va a estar compuesta por el músculo liso dispuesto en 3 capas bien definidas. También pues se destaca que a medida que el uréter pasa a través de la pared vesical, lleva consigo una capa de músculo liso orientado en forma longitudinal, que sería como se ve en este cuadrito. Y pues también en la capa muscular se pueden observar arterias y venas, como aquí se menciona también en las letras. Continuamos con lo último, que sería la uretra, que va a ser un conducto pequeño que se extiende desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior. Tanto en los hombres como en las mujeres va a constituir la porción terminal del aparato urinario y la vía de pasaje de la orina hacia el exterior. Y en los hombres también da la salida al semen. Siguiente, por favor. La uretra femenina va a poseer una longitud de 3 a 4 centímetros y va a desembocar en la entrada de la vagina a través del meato uretral a 2 centímetros por detrás del clítoris. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la uretra masculina, esta va a tener una longitud aproximada de 20 centímetros. De acuerdo a su trayecto, se van a distinguir tres porciones. La uretra prostática es la parte de la uretra que atraviesa la próstata, va a medir aproximadamente 3 centímetros y recibe el semen de los conductos prostáticos y de los conductos deferentes. La segunda porción es la uretra membranosa, que es un canal más corto de 1 a 2 centímetros de longitud, y en este se va a encontrar el esfínter uretral externo, que permite controlar el reflejo de la micción. El último va a ser la uretra peniana, también denominada uretra esponjosa, y va a medir aproximadamente 15 centímetros de largo y se va a proyectar por la cara inferior o ventral del pene y termina en el meatro urinario exterior. Siguiente, por favor. En cuanto a la irrigación, esta va a diferir. En la uretra masculina va a incluir ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y las arterias rectales medias. Las venas de la uretra, como las venas dorsales del pene y las venas pudendas, van a drenar todas en el plexo venoso prostático. Y en cuanto a la uretra femenina, va a provenir de arterias la pudenda interna y la vaginal, mientras que el drenaje venoso se produce a través de las venas con este mismo nombre, interna y vaginal. Pudenda interna y vaginal. Siguiente, por favor.
En cuanto a la inervación, esta se va a originar en el plexo parasimpático pélvico y este va a estar entrelazado con el plexo hipogástrico. El origen medular de la inervación es principalmente el lumbosacro y la de la uretra femenina se va a originar en el plexo venoso vesical, el cual va a proveer inervación visceral y el nervio pudendo que nos va a dar la inervación somática. Este nervio nace del plexo hipogástrico inferior y del asa uretral. Siguiente, por favor. Ok, y ahora la histología. Pues la uretra va a ser un tubo fibromuscular que transporta orina desde, pues, ya, como lo explicó mi compañera, desde la vejiga urinaria hasta el exterior a través del orificio externo de la uretra. En, esta va a ser diferente tanto como, bueno, tanto en tamaño como estructura en hombres y mujeres. En hombres, pues la uretra funciona como un segmento terminal tanto de la vía urinaria como de la vía espermática y pues va a tener unos 20 centímetros de longitud, como bien mencionaba mi compañera. Y pues también se va a dividir en tres porciones, también las mencionó, pero también, bueno, voy a dar sus características histológicas. La uretra prostática se extiende entre 3 y 4 centímetros desde el cuello de la vejiga. Está tapizada por epitelio de transición, el urotelio. Los conductos eyaculatorios del sistema genital desembocan en la pared posterior del segmento y muchos conductos prostáticos pequeños también desembocan ahí. La uretra membranosa se extiende por alrededor de 1 centímetro desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene. Atraviesa el espacio perineal profundo del piso de la pelvis a medida que ingresa en el perine. El músculo esquelético del espacio perineal profundo que rodea la uretra membranosa va a formar el esfínter externo o voluntario de la uretra. El epitelio de transición o urotelio va a terminar en la uretra membranosa. Este segmento va a estar revestido con un epitelio estratificado o pseudocilíndrico estratificado que se parece más al epitelio de las vías espermáticas que al epitelio de las porciones más proximales de las vías urinarias. Y por último, pues está la uretra esponjosa o peniana, que se va a extender por unos 15 centímetros a través de toda la longitud del pene y se abre a la superficie corporal a la altura del glande. La uretra peniana está rodeada por el cuerpo esponjoso y va a estar revestida por epitelio pseudocilíndrico estratificado, excepto en su extremo distal, donde va a estar tapizada por epitelio estratificado plano que se continúa con la piel del pene. En la uretra peniana desembocan los conductos de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper y de las glándulas uretrales o glándulas de Littre, secretoras de moco. Ahora, en la mujer, pues la uretra va a ser más corta, mide entre 3 centímetros y 5 centímetros, desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina, donde termina justo detrás del clítoris, como habíamos dicho. Y al igual que en la uretra masculina, al principio el revestimiento va a ser epitelio de transición, una continuación pues del epitelio vesical, pero cambia a epitelio estratificado plano antes de su terminación. La lámina propia se va a componer de tejido conectivo laxo y contiene plexos muy bien desarrollados, con venas de paredes finas. En consecuencia, por su estructura se va a asemejar al cuerpo esponjoso del hombre. La mucosa está rodeada por una capa de tejido muscular liso longitudinal en su mayor parte, que sobre todo va a ser una prolongación de la capa longitudinal externa del músculo liso vesical. En la primera porción, estas fibras transcurren en sentido casi transversal al recorrido de la uretra y estas fibras transversales ejercen acción de esfínter involuntario. La capa de músculo liso va a estar rodeada por un esfínter de músculo estriado, que va a ser el músculo esfínter externo de la uretra. También van a haber una gran cantidad de glándulas uretrales pequeñas, en particular en la parte proximal de la uretra, y vierten sus secreciones hacia la luz de la uretra. Otras glándulas, las glándulas parauretrales, que van a ser homólogas de la glándula prostática en el hombre, envían su secreción a los conductos parauretrales comunes. Estos conductos desembocan en cada lado del orificio uretral externo y las glándulas producen una secreción alcalina. Y pues aquí en la imagen pues sí se señalan bien las láminas, la lámina epitelial, la lámina propia, la capa muscular y pues algunas venas que se pueden alcanzar a ver. Y
Bueno, eso sería todo de este tema. Muchas gracias. Ok. Déjenme ver. A modo de repaso voy a voy a mencionarle pues como un resumen de todo lo que se ha comentado de anatomía. Bien, sabemos que el sistema urinario está comprendido. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Está comprendido por 2 riñones, los uréteres, que se insertan, como ya lo acaban de comentar, en la vejiga, que va a actuar como reservorio de la orina, y finalmente, pues la uretra, que es muchísimo más corta en la mujer, de 3-4 centímetros, 20 centímetros aproximadamente en el hombre, y eso explicaría por qué los cuadros de infección de vías urinarias son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, precisamente por la uretra corta. Los riñones pues pesan aproximadamente 150 gramos, se encuentran a nivel de L1, L3, están en la pared posterior de la cavidad abdominal, son retroperitoneales. En el polo superior, pues tienen un polo superior, un inferior, una cara medial, que es donde está el ilio renal, y una cara lateral, que es la cara convexa. Tiene forma de una habichuela, un frijol. En la parte superior, a nivel del polo, pues se encuentran las glándulas suprarrenales. La siguiente. Ya habíamos comentado, recordando un poquito de la embriología, que prácticamente todo el parénquima del riñón proviene del mesodermo, que finalmente el riñón verdadero se deriva del metanefros, que forma un blastema nefrogénico, y a partir de ahí pues empieza a formar todo el parénquima renal. Y los túbulos colectores, incluyendo uréteres y demás, son provenientes del endodermo, derivan de la cloaca, donde se forma un botón ureteral, y a partir de ahí se empiezan, digamos, a elongar y a formar pues todo el conducto y todo el sistema colector prácticamente. Si hacemos un corte coronal a nivel de los riñones, es muy importante la anatomía, aunque es un poco compleja, porque para hablar de fisiología necesitamos situarnos en la estructura, porque si no nos vamos a confundir. Entonces, no quiero que ustedes se lo sepan a nivel mitocondria, pero que sí por lo menos sepan ubicar, porque como el riñón tiene tantas funciones, como vamos a ver más adelante en fisiología, cada una de las funciones se da a nivel, en sitios diferentes del parénquima renal. Ya habíamos comentado que tienen, dentro de sus funciones más importantes, es la depuración de desechos metabólicos, la regulación del volumen extracelular y de la cantidad de agua en el cuerpo, el equilibrio ácido-base, y tiene incluso función endocrina con la secreción de eritropoyetina y renina. Entonces, haciendo un corte coronal, lo único que necesito es que me vayan siguiendo en la imagen. Haciendo un corte coronal, en la cara medial que les había dicho, está el ilio. ¿Qué es el ilio? El ilio prácticamente es solamente esta hendidura que va a permitir el paso del uréter, de la arteria renal y de la vena renal y el nervio, ¿no? Y los vasos linfáticos. Estas son, digamos, las estructuras más importantes que atraviesan el ilio renal. En la parte superior del uréter empieza a haber un ensanchamiento. Vamos a dividir el riñón en 3 partes para fines de estudio. Es la parte más externa es la corteza,
digamos, la parte intermedia es la médula, que es donde están todas las pirámides, que ya habíamos dicho que son triángulos invertidos. Y en la parte, digamos, más central, el seno renal. El seno renal, empezando por ahí, está constituido por una parte ensanchada del uréter que se llama pelvis, cáliz mayor. Esa cáliz mayor va a dar origen a otras pues, cáliz menores, aproximadamente 2 a 3 cálices menores, que son los encargados de recibir el ápice del triángulo o de la pirámide renal que conforma la médula renal. En la parte, digamos, en el ápice de la pirámide, el cáliz menor que recibe cada una de las pirámides presenta una forma como de embudo, que es donde va a recibir el ápice. Ese embudo va a tener, digamos, una lámina cribosa perforada, como de 250 perforaciones aproximadamente cada papila o lámina cribosa que va a recibir pues el ápice de la pirámide medular. Estos, digamos, hablando como parte de todo esto, se considera sistema recolector, que su única función va a ser pues recolectar la orina que se va a formar en la estructura a este nivel, ¿no? Ahora, ¿de qué está constituida las pirámides, que también van a ser de 6 a 8 pirámides, porque cada cáliz menor va a recibir una pirámide? ¿De qué está formado? Aquí les puse en el lado derecho el corte pues más cercano a centrándonos solamente en la pirámide, y como ven, la lámina cribosa o la papila va a ser perforada a través de un túbulo colector. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, si alguien se pierde me dice. Entonces va a estar perforada a través de un túbulo colector que va a recibir, bueno, si ven aquí, va a recibir varios túbulos conectores, pero bueno, vamos a seguir nada más uno. Entonces tiene esta característica como de que está irradiado. Estas rayitas que se ven es la apariencia que le dan los túbulos colectores que están dispuestos de esta forma y que van a recibir, finalmente se van a conectar con un túbulo distal o un túbulo colector de cada una de las nefronas. Es decir, va a recibir varias nefronas, por decir así, un túbulo conector. Entonces, hablando de los glomérulos, déjenme ver la siguiente. Ok, ahora, esto es parte de la médula como tal, ¿no? La médula también está constituida por un tejido intermedio que es de mucha apariencia, el parénquima de la corteza, que va a dividir cada una de las pirámides. Esas se llaman columnas renales, ¿no? A grosso modo, el riñón está lobulado. Por eso yo quería que para esta clase ustedes pudieran ver de forma, pues poderse ubicar una vez que hubiesen hecho su corte renal, que no sé si todos consiguieron riñón para hoy. Hasta hoy no, les falta. ¿Alguien le falta? A mí me falta. Ok. Bueno, entonces no los voy a recibir porque les va a contar como tarea finalmente. Entonces, está lobulado porque cada lóbulo va a estar representado, digamos, por una pirámide, por su parte más externa de corteza y por parte de la columna. Entonces, igual vamos a tener de 6 a 8 lóbulos renales, ¿ok? Bueno, ahora, una vez que ya escribimos de qué está constituida las pirámides, que prácticamente son de túbulos colectores, nos vamos a ir a la parte más superficial y digamos la más importante, que es donde están dispuestos los glomérulos. La corteza, pues prácticamente está constituida por las nefronas, que es la unidad funcional de los riñones, y tiene varias partes. Una nefrona está constituida por un glomérulo o un corpúsculo renal
o un ovillo capilar y su cápsula de Bosman, y luego posteriormente pues todas las partes tubulares, que son los que al final, túbulo proximal, contorneado, su parte recta o la porción gruesa del asa de Henle, la porción delgada, la porción gruesa o recta del túbulo distal, y el contorneado del túbulo distal que se conecta finalmente al túbulo colector, que esa es la estructura de la que está formada la médula, como lo acabamos de comentar, las pirámides renales. Si separamos un poquito ahora si nos vamos a las nefronas, recordar, antes de que se me olvide, que entre nefrona y nefrona, aquí esto te lo vemos, pero entre nefrona y nefrona quedan vacíos. Esos vacíos están llenos por otro tipo de células como los fibroblastos, como macrófagos, algunas otras cuerpos celulares que al menos en cuanto a fibroblastos van a ser, este es el intersticio, por decir así, van a ser los que posteriormente se van a encargar de producir eritropoyetina, como la parte endocrina del riñón. Pero bueno, centrándonos en la nefrona, el glomérulo, que está constituido por el corpúsculo renal y por la cápsula de Bowman, como vemos aquí, tiene una capa visceral y una capa parietal. Como todos los órganos, pues la capa visceral es la que va a envolver directamente a todos los capilares, las arteriolas, perdón, y la capa visceral, hay un punto ciego en el que se repliega la capa visceral para formar la capa parietal. Este espacio entre la capa visceral y la capa parietal se llama espacio urinario. Es decir, aquí se va a llevar a cabo la filtración y todo el volumen filtrado va a pasar hacia el espacio urinario. Este es el conecte con la porción del túbulo proximal, ¿no? El corpúsculo tiene un polo vascular, que es donde ingresa la arteria aferente, que digamos que a grosso modo es la misma arteria. Una vez que entra al corpúsculo glomerular, se ramifica en muchas arteriolas, se empieza a ramificar bueno, aquí se ven pocas, pero son muchísimas arteriolas, y una vez que se lleve a cabo la filtración, regresa como arteria eferente, ¿no? Este es el polo vascular y este es el polo urinario. Todo lo filtrado se va a ir directamente a todas las porciones tubulares, donde también más adelante vamos a ver cómo se lleva a cabo la reabsorción. Recordar que el filtrado es, hasta acá lo que se logra filtrar es el componente del filtrado glomerular, es muy similar a la del plasma todavía. Lo único que no se logra filtrar y no se debe filtrar a través de la barrera de filtración son proteínas y cuerpos celulares. O sea, no se debe de filtrar eritrocitos, albúmina o proteínas más grandes. Pero fuera de eso, el resto de componentes, electrolitos y demás, es muy similar a la del plasma. De manera que más adelante, una vez que se pasa todo el volumen filtrado, tiene que pasar todo un proceso a través del túbulo, en donde se lleva a cabo reabsorción y secreción. Es decir, reabsorbemos lo que nos haga falta. No se puede desechar todo el potasio, no se puede desechar toda la glucosa, el sodio. Entonces, eso es parte de la fisiología, pero vamos a ver qué le compete a cada parte de la región tubular, qué se puede recuperar y reabsorber para volverlo y regresarlo exactamente al plasma. Entonces, no me quiero desviar a fisiología. A ver, la irrigación es fundamental en esta parte, precisamente porque toda la filtración pues se va a llevar a cabo de la arteria aferente y eferente. Los riñones están
alimentados prácticamente por la arteria renal derecha e izquierda, que son pues provienen de la arteria abdominal, la aorta abdominal, perdón, se divide en arteria renal derecha y al entrar al ilio, digamos, se subdivide en, recordemos que las arterias segmentarias, bueno, se subdivide en 5 arterias segmentarias, que es la arteria segmentaria superior, inferior, posterior, anteroinferior y anteroposterior. Estas arterias se consideran arterias terminales. ¿Por qué? Porque ya no solo se va a ramificar, pero no se anastomosa con ninguna otra arteria de la que se pueda alimentar. Es decir, si aquí tenemos estenosis o trombosis, se necrosará el segmento del riñón que esté alimentando esa porción, ¿no? Porque, digamos, entre las 5, la división de la arteria renal entre las 5 segmentarias van a irrigar cada una un segmento, depende a dónde se dirijan. Vamos a seguir el trayecto de una arteria segmentaria inferior, se va a ramificar en arterias interlobares que van a subir a través de las columnas renales, muy pegadas o siguiendo el trayecto de la pirámide y yéndose buscando la base de la pirámide renal. Esto no se les había dicho, pero a nivel de la corteza, que es donde están prácticamente todos los glomérulos, las pirámides no tienen glomérulos, solamente tienen túbulos colectores. Hay 2 tipos de glomérulos, los que son aquí al lado derecho, los que son yuxtaglomerulares, es decir, que están muy pegados a la base de la pirámide, y los que están, digamos, a nivel más distal, que son las nefronas corticales. Entonces, el porcentaje es 20% de todas las glomérulas, más o menos tenemos 1 millón de glomérulos en cada riñón. Entonces, de ese millón, un 20% de los glomérulos son yuxtaglomerulares y el 80%, es decir, la mayoría está a nivel cortical. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra disposición? El tamaño de los túbulos y sobre todo del asa de Henle. Los corticales tienen, digamos, asas muy cortas y los yuxtaglomerulares tienen asas más largas, o sea, se introduce más a nivel de la médula o de la pirámide renal. Teniendo en cuenta esto, regresamos a la arteria interlobar, que va a seguir la base de la pirámide, precisamente porque aquí se van a empezar todavía a ramificar más las arterias, y esta arteria interlobar va a dar origen a las arqueadas, a las arterias arqueadas, que finalmente van a desprender unas arterias más pequeñas que se llaman arterias lobulillares. Y esas, que pareciera así como el túbulo colector, todavía van a dar ramificaciones y van a recibir sangre arterial todavía de varios glomérulos, porque estas son las que se van a dividir y que van a dar finalmente origen a la arteria aferente. ¿Ok? Bueno, ahora yéndonos más profundamente a las estructuras del ovillo capilar, cómo está dispuesta anatómicamente la barrera de filtración, que es donde se va a llevar a cabo pues el primer paso para producir la orina. La barrera de filtración, una vez que ingresa a la arteria aferente, como habíamos dicho, se va a dividir en varias ramificaciones, y estas ramificaciones o estas arteriolas van a estar envueltas por una lámina basal. La lámina basal tiene 3 porciones: la lámina rara interna,
lámina densa y la lámina rara externa, que se va a seguir platicando de esto porque no se puede saltar cuando hablemos de fisiología. Pero para que ya tengamos una idea, esa lámina densa, digamos que es el colchoncito que va a dividir el endotelio de la arteriola y el podocito que va a abrazar precisamente a la lámina basal. Entonces, el tubito amarillo que tiene varios huequitos que son las fenestraciones del endotelio, va a estar recubierto por la lámina. Un segundo. ¿Sí me alcanza? Pero no me puso otra cuenta. Porque si no, no vas a ver. Sí. Sí, tardo una hora más o menos. Ah, perfecto. Sí, perdón. El endotelio va a estar abrazado de una lámina densa que tiene esas 3 porciones y sobre todo es muy rica aparte que está constituida de colágenos, muy rica en proteoglicanos, en heparansulfato, que son sustancias que le van a dar electronegatividad a esta parte, a la barrera de filtración que va a permitir, como lo vamos a ver más adelante, le va a dar, va a repeler a las proteínas y es gran parte de la explicación de por qué en el ultrafiltrado no pasan proteínas al espacio urinario, que es el que acabamos de comentar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, okay. Entonces, esta es la cápsula, estos son los vasos, pero están ya recubiertos por la lámina densa y tienen el recubrimiento de la capa visceral que también, digamos, abraza todos los capilares, a todas las arteriolas, que está constituida de podocitos. Acá, hablando más gruesamente, es esta parte, se va a pegar totalmente a los capilares, digamos, al endotelio. En medio va a estar la lámina basal y, digamos, más superficialmente va a estar la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está constituida de podocitos, de pedicelos, ¿ok? Y así formamos prácticamente la barrera de filtración. Esa es la barrera de filtración, que toda, digamos, es una estructura muy compleja porque aparte de todo el tamaño de las fenestraciones, la electronegatividad que prácticamente se lo da la membrana basal y la constitución tan compleja de los podocitos van a hacer que ciertas, los eritrocitos, las células y las proteínas no puedan atravesar al espacio urinario por tamaño y por electronegatividad, por peso molecular también. Ahora, hablando de, bueno, ya no les puse la otra imagen, pero los podocitos también son, pues, células muy, muy complejas porque tienen a grosso modo similar la estructura a una dendrita, que tiene un cuerpo celular grande con un núcleo grande y que forma interdigitaciones. Se va haciendo como ramitas, que son estos, como bracitos. Ay, ¿dónde está mi cursor? Que son estos bracitos que son los que se van a disponer y que van a unirse fuertemente para no dejar pasar las proteínas y entre, digamos, pocito y podocito, formar otra barrera más que se llama diafragma, que está constituida de muchas proteínas que, como ya se había comentado en la clase previa, una de las más importantes o de las más sonadas es la nefrina, que es del síndrome nefrótico tipo finlandés, en el que congénitamente no tenemos esa proteína que forman aquí entre pedicelo y pedicelo, se forman, digamos, puentes o anclajes de más de 100 proteínas, o sea, la nefrina es una de esas proteínas que le dan, digamos, aparte de todo, selectividad a la filtración del al glomérulo, ¿no? Pero bueno,
El pocito tiene estas interdigitaciones y prolongaciones secundarias. Por ejemplo, este es el pocito primario. Después les pongo otra imagen para que lo puedan ver, pero hace un brazo grande, como que si fuera digo, está muy grotesca la comparación, pero como el cáliz que se va haciendo más pequeño y más pequeño, tiene un cuerpo celular primario, unas prolongaciones secundarias y unas prolongaciones terciarias, que son precisamente estas como patitas que se van ramificando, que se van uniendo y que van formando otra capa aquí se ve como muy separado, pero realmente están muy unidos, forman la tercera capa de la barrera de filtración. ¿Qué más? Entonces, aquí, digamos, va pasando la arteria aferente y conforme va pasando, digamos, el flujo sanguíneo a través de las arteriolas, para acá se está pasando, pues, prácticamente todas las toxinas urémicas, urea, creatinina, mioglobulina y globulina beta 2 y demás, está pasando hacia este lado, que digamos es el espacio urinario, y se va a la porción tubular, donde todavía va a pasar un segundo proceso, que es el de reabsorción, porque aquí, digamos, esta barrera no tiene selectividad tanto para electrolitos o para sustancias que son muy pequeñas y que se difunden fácilmente, pero que las requiere el organismo. Entonces, tienen que pasar una porción tubular para que se reabsorba todo lo que todavía se requiere, e incluso, como nada es perfecto en la vida, se llega a filtrar algo de proteína. La albúmina es la proteína más abundante, pero también la más pequeña. Es una macromolécula, o sea, hablar de albúmina, si yo les digo, bueno, la albúmina es la proteína más pequeña, pero, o sea, a pesar de ello, solo por ser proteína, pues es una macromolécula que no debe ser filtrada, pero que se llegan a pasar igual que eritrocitos. Siempre hay como un margen de error. ¿Qué más? Y otra estructura muy importante que necesitamos también dilucidar dónde está y para qué sirve es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, y me voy a regresar a esta. El aparato yuxtaglomerular, ahorita lo vemos más cerca, pero es todo un segmento que está constituido entre la arteria aferente, que es la que sale, la arteria eferente, que es la que regresa, las células mesangiales digamos, que están inter, y las células yuxtaglomerulares, que son células que están en este espacio, y la mácula densa, que son las células que están pegadas a nivel del túbulo distal, en esta porción, digamos, en la cara, en la cara que ve al polo vascular del glomérulo. Aquí está. Digo, está al revés, está volteadita, pero es esta región. La arteria aferente, de cualquier glomérulo, ¿no? La arteria eferente, las células yuxtaglomerulares, que son estas que están en el intersticio, pues, o sea, que están en este espacio entre la arteria y el túbulo distal correspondiente a ese glomérulo. Si se dan cuenta, sé que está un poco enredado, pero después se van a ir ubicando. Si se dan cuenta, este es cualquier glomérulo, su arteria eferente, ovillo, cápsula de Bowman. Aquí digamos que va todo el volumen ya filtrado a través del túbulo contorneado proximal. Pero si le dan cuenta, el túbulo distal, cuando ya sube el túbulo, ya se coloca a nivel del polo vascular. Por eso el túbulo distal está en esta posición, porque, digamos, se da toda la vuelta y regresa hacia la cara del polo vascular. Entonces, este es el regreso del túbulo que mira hacia el polo vascular, pero precisamente solo la porción, adelante, momento, adelante. Hola, doctora. Lo que pasa es que me envían acá
porque me dieron un internamiento, pero dicen que necesito una prueba de COVID, pero no tengo ninguna prueba de COVID y ya estoy desde la mañana, pero nunca me dijeron que necesitaba la prueba. Deme 5 minutos. Ok. Espérenme aquí en la sala. Sí. Entonces, las células que están dispuestas en la porción del túbulo distal, que es, digamos, el que pasa precisamente a nivel del polo vascular, adquiere una diferenciación. Si se dan cuenta, estas células son diferentes a estas, se vuelven más alargadas, más cilíndricas y cambian, lo vamos a ver también en fisiología, pero digamos, son unas células cilíndricas más especializadas. Entonces, todas estas estructuras, las células yuxtaglomerulares, la mácula densa, que es esta porción del túbulo distal, y las células que se pegan al endotelio, que son las células yuxtaglomerulares, y las células mesangiales extraglomerulares, forman el aparato yuxtaglomerular, que van a ser las encargadas de producir la renina, que es también otra hormona que está pues muy metida en todo lo de la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Así a grosso modo, ¿por qué? ¿Cómo es el aparato yuxtaglomerular? ¿Qué tiene que ver con la presión arterial sistémica? Porque estas células van a tener la capacidad de sensar cuando el flujo sanguíneo o la presión arterial baje. Es decir, traspolándolo al área clínica, un paciente que tenga un choque hipovolémico, tuvo un accidente automovilístico y sangró 3 litros, 2 litros, que le genera una hipotensión o hipoperfusión a nivel renal precisamente por la pérdida del volumen intravascular, pues lo primero que van a hacer estas células es sensar esa baja de presión arterial y producir renina, que como ya sabemos, más adelante lo vamos a recordar, pues es el precursor de la angiotensina 1, la angiotensina 2, y que finalmente son grandes o potentes hormonas vasoconstrictoras que van a provocar que los vasos, pues que la presión arterial se eleve para mantener el volumen sanguíneo, o para mantener, más que el volumen sanguíneo, mantener el flujo sanguíneo a todos los órganos. Y además de eso, se va a estimular la producción de aldosterona a este nivel y van a retener agua y sodio, lo que va a favorecer el mejoramiento del volumen intravascular, a pesar de, además de que los vasos sanguíneos van a tener esa vasoconstricción o esa tensión para seguir manteniendo el flujo y seguir alimentando los órganos vitales, también vamos a tener reabsorción de agua y de sodio, lo que va a mejorar el volumen intravascular, y es uno de los mecanismos más importantes compensatorios a un choque hipovolémico, sobre todo, o choque por sepsis, porque también se extravasa todo y finalmente hay pérdida de volumen intravascular. Por eso es muy importante que ubiquemos las estructuras del riñón. ¿Hasta aquí una pregunta o alguna duda? No, todo perfecto, doctora. No, doctora. Perfecto, perfectísimo, porque después es todo un rollo, cada vez va a ser más complejo. Es bonito, pero es un órgano muy complejo. Te digo, yo no quiero que lo aprendan así como al 100%, pero que sí a grosso modo se logren ubicar. Otra parte. Ya, una vez que ya entendimos cómo se da la primera parte de la filtración a través de la barrera de filtración que pasa al volumen urinario y posteriormente el espacio urinario da origen se va, digamos, todo este volumen a la parte proximal. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la reabsorción y cómo pasan esos electrolitos y esa glucosa? Y si se me pasó algo de proteínas, ¿cómo se reabsorbe y regresa a la vía sistémica? Porque cuando sale digamos, vamos a hablar así
muy gruesamente, pero a través de la vía de la arteria aferente, digamos, entra ya un tanto sin depurarse la sangre a través de la vía eferente, es lo mismo, exactamente lo mismo, porque recuérdense que todas las toxinas y algunas cosas buenas todavía para el organismo se fueron a la porción tubular. La arteria eferente regresa, es muy corto el trayecto de la arteria eferente, realmente es el mismo capilar que entra, se divide y se vuelve a juntar para nada más cambia de nombre, pero estamos hablando prácticamente el mismo vaso. Sale la arteria eferente y se distribuye en una gran red capilar. Se empieza a ramificar desde aquí afuera y empieza a envolver a todo el túbulo, si se dan cuenta. Empieza a seguir, eso es una red o arteriolas peritubulares, que va a seguir todo el trayecto tubular y va a abrazar, bueno, no como el podocito, pero va a seguir todo el segmento tubular y a través de eso, pues se lleva a cabo la reabsorción y pasa nuevamente lo que no se debió haber filtrado al sistema, a la sangre arterial, por decir así, y pues al organismo a través de la red peritubular, que después pues se van a anastomosar con la red venosa, que va a seguir el mismo trayecto y pues como todo va a regresar en sangre venosa. Y según yo, ya. ¿Alguien tiene alguna duda en particular? ¿O alguien se perdió en algún punto? ¿Ya tienen preparada la primera parte de fisiología? Tenemos toda la presentación, doctora. Ok. Son las 4:30. Bueno, me tengo que desconectar. Les pido una disculpa porque ayer sí tuve un asunto familiar muy urgente y tuve que cambiar la clase. Pero la siguiente semana vamos a tener los 2 días, el miércoles y el jueves, sin falta. Entonces hay que preparar la segunda parte de fisiología por si alcanzamos a ver algo de eso. Mientras ustedes me sigan en la clase y pongan pues lo más que se pueda de atención, yo creo que de este parcial no vamos a tener examen. Solamente quiero que ustedes entiendan. Yo creo que los exámenes los pondremos en las patologías, pero no quiero que falten, quiero que estén al 100, y que traten de entender un poquito de la fisiología renal. Sí es importante que suban su foto, en el transcurso, doy de aquí a la otra semana que ya vamos a ver fisiología, para que quede bien clarito lo de anatomía renal. La otra semana nos vemos jueves y miércoles y en la siguiente ya viene a clínica el primer equipo, que sería el equipo que terminó de exponer el día de hoy. Les recuerdo, sigue siendo voluntario, no hay ningún problema si no quieren venir, tampoco les voy a poner a hacer nada, es para solamente ver algunas patologías, pasar visita, algo digamos, pues muy dinámico y muy rápido, bajo pues su responsabilidad, y nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No, profesora. ¿Alguna No, sugerencia? ¿O alguna sugerencia de algo? No, profesora. No, todo está bien, doctora, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles con la primera parte de fisiología. Si la logramos ver toda, pues el jueves iniciaríamos la segunda parte, ¿vale? Y en fecha exacta para el primer equipo que viene a clínicas sería pues el jueves 3 de marzo. ¿Sale? Sí, doctora.
Gracias. Bueno, que tengan bonita tarde y bonito fin de Igualmente. semana. Gracias, igualmente. Igualmente, doctora, gracias. Bye, bye. Hasta luego.